salud, sexo y violencia, que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, son las 6:30 de la mañana del 2 de febrero. Venezuela es uno de los 56 países en los que se encuentran dentro del plan del Global Humanitarian Overview 2021, el Panorama Humanitario Global 2021 de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, conocida como OCHA, un estudio que abarca la situación humanitaria mundial. Según lo dicho por OCHA, actualmente 225 millones de personas en el mundo, es decir, 40% más que el año pasado, necesitan ayuda humanitaria. Con este plan, la ONU y sus socios se proponen ayudar a 160 millones de personas con un costo estimado de $35.000 millones. Según lo establecido dentro del Global Humanitarian Overview, se asegura que 7 años consecutivos de contracción económica, episodios de hiperinflación, polarización política y desafíos institucionales han sido impulsores claves de las necesidades humanitarias en Venezuela. De igual forma, afirman que según las cifras del Programa Mundial de Alimentos, 9,3 millones de venezolanos padecen de inseguridad alimentaria y que la tasa de desnutrición aumentó 31,4% entre 2017 y 2019. Con respecto a la pandemia, comentan que el acceso limitado a los servicios de agua potable e higiene, la falta de pruebas PCR y las fallas sistemáticas dentro del sistema de salud se convierten en un desafío para frenar la pandemia. Asimismo, estiman que los cierres de escuela para mitigar la propagación de la COVID-19 han afectado a 6,8 millones de estudiantes. El GHO afirma que mientras las fronteras continúen cerradas, más venezolanos están expuestos a la trata de personas y a la explotación y violencia sexual, ya que continúan utilizando rutas irregulares para salir del país. También denunciaron que las ONG presentan un gran reto de acceso, como la politización de la ayuda humanitaria, escasez de combustible, restricciones de viaje y restricciones administrativas en la entrada de organizaciones, personal y suministros. Esta es la versión que da Caraota Digital del mismo informe del que La Patilla se refiere en estos términos. Informe de la ONU revela los impulsores claves de las necesidades humanitarias en Venezuela. Y básicamente el tema es lo mismo, lo diferente es el título. Dice: el comisionado para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, comentó: el año pasado Venezuela apareció en este plan al lado de países como Sudán, Zimbabue o Siria. Estos llevan años en guerra y Venezuela, por las malas políticas y la corrupción de un régimen, sufre de una emergencia humanitaria compleja que padecen más de 7 millones de personas, y casi 5,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos han tenido que salir de su país en busca de un futuro mejor. Asimismo, aseguró que las ONG humanitarias y de derechos humanos en el país han tenido que trabajar sorteando las dificultades que se presentan en el país, y además de esto el régimen se empeña en amedrentar y perseguir a quienes por su labor ayudan a los venezolanos más afectados por la crisis política, económica y por la emergencia humanitaria compleja. En este panorama en el que, como dice la ONU, casi 10 millones de venezolanos no saben qué van a comer hoy, no saben si la semana que viene van a tener para comer. Eso es estar en inseguridad alimentaria, no tener cubiertas tus necesidades más básicas y más, digamos, próximas en el futuro. En este mismo escenario, Diosdado Cabello reitera que el que no vote no comerá después del 6 de diciembre. Asegura que el 6 de diciembre, y esto lo dice el Pitazo, habrá una venganza popular
Cabello dijo desde un acto proselitista en el estado Bolívar que la actual directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por Juan Guaidó, le hizo daño al país. Durante la actividad no se respetaron las medidas mínimas para la prevención del COVID-19. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dice la nota que firma Carlos Zuniaga, Diosdado Cabello, reiteró desde un acto proselitista en el estado Bolívar este 30 de noviembre que el 6 de diciembre los candidatos chavistas obtendrán la victoria en la mayoría popular en la Asamblea Nacional, y dijo que ese día debe existir lo que calificó como una venganza popular. Esa gente, este es el único país del mundo en el que un gobierno que lleva 20 años en el poder dice que la culpa de lo que pasa es de la oposición. Tremendo. Y pretende que los venezolanos vamos a castigar a la oposición por lo que ha hecho el régimen. No, es bárbaro, es bárbaro, es bárbaro. Esta gente, la oposición, le hizo mucho daño al país. Por eso el 6 de diciembre debe venir vestido con un ropaje de venganza popular. Esa es la épica que ellos están con lo que pretenden explicar que, según cuentasclarasdigital.org, que es un portal que hace boletines semanales de entorno, van a sacar 95% de los escaños de la Asamblea Nacional. Para que vean que los que sí quisieron servir de tontos útiles, ni eso, o sea, pateados van a estar. Hace unas cuentas, el portal Cuentas Claras Digital dice, bueno, va a votar 15% de la población, de ese 15% seguramente 80% es voto del PSUV, y de ahí saca las cuentas de lo que va a pasar en esas elecciones del domingo. ¿Cómo? Votando por los candidatos del chavismo, dice Diosdado Cabello. Precisó él también el llamado número 2 del oficialismo desde el Polideportivo Benalum en Puerto Ordaz. Sigo leyendo la nota del Pitazo. Dice: Cabello instó a las mujeres a votar y les pidió estar pendientes de la participación de todos los miembros de la familia. Señaló a través de un ejemplo que al integrante de la familia que no vote se le aplicará una cuarentena sin comer. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito y va a decir en la casa, levantarse con la Diana Carabobo, porque hay que ir a votar. Están muy enfocados en el voto femenino y yo no entiendo por qué. O esto es Diosdado, que a lo mejor es el que uno lee más, es el que tiene más repercusión mediática, pero él siempre hace alusión al voto femenino. Bueno, a lo mejor Jorge Rodríguez hace alusión al voto masculino, a lo mejor se dividieron esa vocería, ¿no? Pero uno oye siempre a Diosdado hablar del voto femenino. Claro, y el que no vote no come, para el que no vote no hay comida, el que no vote a lo mejor es que las mujeres consideran que Diosdado Cabello es guapo y entonces le hacen más caso. Bueno, estos son estrategias de marketing político que ellos tienen vistas o creen que son eficientes para ellos. El que no vote no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer, declaró Cabello desde el acto de masa en el que no se respetó el distanciamiento para prevenir el COVID-19. Y Nicolás Maduro chantajea, según Infobae, a los venezolanos para que participen en las parlamentarias. Si la oposición gana, me voy de la presidencia, porque no dijo eso en 2015. Que fue cuando debió irse por las buenas, haber dicho, sí, vamos a hacer un referendo revocatorio, vamos a hacerlo legalmente. No, se despeñó por el barranco de la dictadura, ahora no sabe cómo subir ese cerro. No lo va a poder subir. Ya vamos a ver por qué. Esta afirmación llega de 4 meses después de que los representantes de 27 partidos que se oponen al régimen firmaron un documento donde reiteraron que no participarán en lo que denominaron farsa electoral. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Si vuelve a ganar la oposición en la Asamblea Nacional, yo me voy de la presidencia. Yo no me quedaré más aquí, ha anunciado Maduro durante un acto en un teatro de Caracas. De verdad que si yo dijera todo lo que pienso en este momento, voy preso. Si la oposición gana más votos que nosotros y nos gana las elecciones del domingo, ya asumiremos y tomaremos otro camino, ha dicho el dictador de Venezuela. Si no hay oposición, está muy claro de que él no puede ganar ninguna elección porque no hay ninguna oposición en ese tarjetón. En ese sentido, dice Infobae, el dictador ha tratado de chantajear a la población pidiéndole que acuda a las urnas este domingo, pues en caso de no hacerlo serán otros quienes decidan por ellos. Ha dicho durante el encuentro con representantes de los partidos y movimientos sociales del chavismo televisado por la cadena pública venezolana. Esta afirmación de abandonar la presidencia llega 4 meses después de que los representantes de 27 partidos de oposición firmaron un documento donde reiteraron que no participarán en lo que denominaron farsa electoral, y yo agregaría más, después de todas las inhabilitaciones de candidatos, llega después de que el TCJ le quitó todos los partidos de la oposición a la oposición y se los dio a los alacranes, después de la creación de ese partido de imitación llamado Primero Venezuela, después de contar con el fiel compañero Bertucci para que les acompañe en la charada, bueno, todo lo demás, ¿no?
Y así, después de todo eso, puede decir Nicolás Maduro que si la oposición gana las elecciones, que él se va del poder. Insisto, ¿por qué no lo dijo permitiendo que la MUD participara? ¿Por qué no lo dijo permitiendo que hubiera pues unas elecciones en regla, unas elecciones que se puedan considerar legítimas y no que pase esto que está contando, por ejemplo, ahora Panorama? Dice: el legítimo líder es Guaidó, a pesar del voto de la Asamblea. Chile, esto lo dice Chile, lo dice el canciller chileno Andrés Alamán, quien hizo un llamado a los gobiernos europeos de Estados Unidos y latinoamericanos a denunciar los resultados del 6 de diciembre. Juan Guaidó seguirá siendo el líder legítimo de Venezuela, incluso si pierde su escaño como presidente del Parlamento de este país el domingo, informó el martes 1 de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Alamán, al señalar que la votación de una nueva asamblea el 6D carecía de credibilidad. El opositor Guaidó es reconocido por docenas de países, incluidos Estados Unidos y la mayor parte de la Unión Europea, como líder legítimo de la nación tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018. Bueno, la Unión Europea ya dijo que no reconoce la elección del domingo. Falta porque lo diga el Grupo de Lima, probablemente la OEA ya lo dijo también. Falta probablemente que lo diga Joe Biden o quienes hagan la vocería exterior de Joe Biden, porque Joe Biden habla poco y ahora está chueco porque se cayó y se tropezó con el perro. Va a llegar más estropeadito al poder que quién sabe qué. Problemas de elegir un hombre de 78 años para la presidencia de Estados Unidos, muchísimos. Pero su posición institucional, sigo leyendo, la nota de Panorama se basa en su puesto como jefe de la Asamblea Nacional, que es casi seguro que perderá a partir de enero, debido a que Maduro tomaría el control del Congreso en una votación que muchos países creen que será manipulada. No asignamos legitimidad a las elecciones del próximo domingo, dijo a la prensa el ministro Alamán durante una visita a Bruselas. Esto es importante, donde lo dijo, donde se reunió con legisladores y diplomáticos de la UE. Seguimos trabajando bajo la premisa de que la autoridad legítima que existe en Venezuela es Juan Guaidó. Y mientras tanto, el propio Guaidó dice: asumo el riesgo de quedarme en Venezuela y buscar más sanciones para el régimen de Maduro. Yo le diría que por favor no se inmole. Eso se lo mandé a decir una vez hace muchos años a Leopoldo López, antes de que cayera preso, con alguien de su confianza. Le dije que no se inmole, que no vaya a prisión. No vale la pena. A mí me gustaría preguntar, no lo pregunté una vez que pude hablar con él, preguntarle a Leopoldo si él piensa que este sacrificio de estos años presos valió la pena desde cualquier punto de vista. Para mí no lo valió. O sea, no creo que lo haya valido ni siquiera políticamente. El apartamento de Juan Guaidó, hice una nota de La Patilla, que me está dando problemas, perdió la calidez del hogar, convertido en una oficina con papeles, libros y computadoras en cada mesa y una pila de cajas en un rincón. Hace meses que su despacho en Caracas fue allanado por agentes del Servicio de Inteligencia y desmantelado. Difícilmente podemos llamar a elección a este proceso del 6 de diciembre, dice el dirigente de 37 años en una entrevista con la FP, desde la que era la habitación de su pequeña hija Miranda. En lugar de una cuna y juguetes, hay un escritorio con una bandera venezolana al costado y una fotografía de las multitudinarias manifestaciones que encabezó en 2019, cada vez más lejanas, dice FP. El objetivo de Maduro ni siquiera es ganar legitimidad, sino aniquilar a la alternativa democrática en Venezuela con unas votaciones en las que se espera acabar con la mayoría opositora del Parlamento, refiere. El reto de Guaidó es salvar su vigencia con la consulta que promueve, prevista del 7 al 12 de diciembre, sin respaldo de autoridades electorales a las que acusa de servir a Maduro. Confiando en que sus aliados internacionales ratifiquen el apoyo que le han dado, sostiene que el próximo paso es homologar sanciones. Se aspira a que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ratifique las sanciones de la saliente administración de Donald Trump y que esas medidas tengan eco en Europa y América Latina, renuentes a restricciones económicas como las impuestas por Washington. Por cierto, ayer renunció Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Londres. Lo hizo a través de una comunicación con Financial Times, y el Financial Times se refiere 2 veces a las elecciones del 6 de diciembre como si fueran una cosa completamente legal y legítima. Y dice que la oposición va a perder las elecciones del 6 de diciembre, que el chavismo va a ganar las elecciones del 6 de diciembre,
como ya digo, si fueran unas elecciones realmente competitivas y como si en este país, donde 92% según las encuestas rechaza a Maduro, y de ese 92%, 72% del chavismo dice que las elecciones en Venezuela, que las cosas en Venezuela van mal o muy mal, como si en ese escenario las elecciones de este domingo fueran una cosa pues normal y democrática. País donde 92% del país rechaza a un régimen político, pero va a votar en 95 o 99% por ese régimen político. No suena, ¿verdad? Los obispos se ponen al frente de la consulta popular. Es una nota de Caraota Digital. Dice, los clérigos de la Conferencia Episcopal Venezolana manifestaron por escrito su respaldo a la consulta popular prevista para la semana del 12 de diciembre. El pueblo venezolano anhela ciertamente un cambio pacífico de la situación, para lo cual requiere expresarse con el voto en condiciones justas, equitativas y de igualdad para las partes, separadamente, de espaldas los unos a los otros, sin reconocerse y aceptarse. Cualquier resultado afianza más la confrontación que la búsqueda sincera de soluciones en las que tengan parte todos. Sin encuentro, sin reconocimiento mutuo y sin diálogo auténtico, no habrá solución que traiga bienestar y fraternidad, alegaron. Además, compartieron las palabras de su santidad el Papa Francisco, en las que pide que sea Dios quien nos ilumine para hablar de cultura del encuentro. Significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha convertido en deseo y en estilo de vida. El sujeto de esta cultura es el pueblo, no un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos, puntualizaron. Y por supuesto está hablando del régimen, para que siempre ha hablado de la paz en términos de sumisión. Para Maduro la paz es la paz de la sumisión. Es más, lo ves en la propaganda con la que llenaron de vallas a Caracas. Sométete y quédate tranquilito. No aspires al cambio político y no nos metemos contigo. Bueno, lo que hacen todas las dictaduras. Ustedes se acuerdan de los viejos, los ancianos de uno, que decían, no, es que cuando Pérez Jiménez, si uno no se metía en política, todo estaba bien. Bueno, más o menos esto, con la diferencia que ahora, si uno no se mete en política, todo está mal igual. Entonces, bueno, la solución es el cambio de gobierno. Es todo. 6:47 minutos, Dios mío, qué rápido se me fue el programa y tengo que hacer todavía las cuñas. Gobierno de Brasil condena presencia de diplomáticos de Maduro en la cumbre iberoamericana. La agencia EFE afirma que Brasil condenó este martes de forma enérgica la presencia de diplomáticos del régimen dictatorial del presidente venezolano de Nicolás Maduro en la cumbre iberoamericana de ministros de Asuntos Exteriores, pues considera que esta erosiona los pilares fundamentales de la comunidad. El simple hecho de situarse geográficamente en el espacio iberoamericano no da derecho automático a representantes de dictaduras el derecho de sentarse al lado de representantes de naciones libres, afirmó el canciller brasileño Ernesto Araújo en su intervención divulgada en los canales oficiales del gobierno. Araújo, anticomunista y antiglobalista declarado, dedicó los 10 minutos de su discurso para cargar contra el régimen de Maduro y pedir al bloque iberoamericano de unirse en torno a la defensa de la democracia, la libertad y la vigencia del Estado de Derecho. Y por eso no podemos callarnos ante la tragedia venezolana, dijo al inicio de su declaración. La OEA afirma que el cierre de fronteras lleva a los venezolanos a ir por trochas o por el mar. Hoy, por cierto, 2 de diciembre, muy pendientes, 9 de la mañana, la OEA lanza un informe sobre derechos humanos en Venezuela, seguramente muy duro. El cierre de las fronteras terrestres debido a la pandemia ha llevado a los venezolanos a huir de su país por trochas o rutas marítimas peligrosas, alertó un informe de la Organización de Estados Americanos que estima en 5,4 millones los migrantes y refugiados que han abandonado en Venezuela. Este hecho aumenta la condición de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos, según la OEA. Panorama nos dice que China exige a Estados Unidos que levante las sanciones de tecnológica que opera en Venezuela. La cooperación de China con Venezuela está en línea con las normas internacionales, afirmó la portavoz china Hua Chunying. China exigió este 1 de diciembre a Estados Unidos que rectifique su error y levante todas las sanciones ilegales que Washington impuso a la Corporación China de Importaciones y Exportaciones Electrónicas, CIEC, en inglés, tecnológica que brinda servicio al régimen venezolano. La cooperación de China con Venezuela está en línea con las normas internacionales y no debe politizarse, afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, citada por la prensa local.
Hua avanzó que China tomará las medidas necesarias para proteger los derechos legítimos de sus empresas y agregó que el país asiático apoya los esfuerzos de los venezolanos por defender su soberanía. Obviamente no apoya los esfuerzos venezolanos para defender la democracia porque China no cree en eso. El régimen chino no cree en eso. Fíjense lo bien que funciona, por ejemplo, la democracia en Taiwán, o funcionaba en Hong Kong, por cierto, un activista, 1 año de prisión, un activista pro derechos humanos en China, en Hong Kong, esta madrugada. Régimen de Maduro liberó a 2 oficiales acusados de participar en el golpe azul. Después de permanecer más de 1 año secuestrados en una cárcel militar, fueron puestos en libertad recién este 30 de noviembre de 2020. Moreno Guevara, Peter Alexander Moreno Guevara, había cumplido la totalidad de su condena de 4 años y 7 meses el 20 de octubre de 2019 y todavía lo tenían preso. Pasó más de 1 año preso después de cumplir su condena. Entonces hay gente que dice, no, la liberación, vieron que Maduro es un hombre que quiere que las cosas cambien, etc. Mariluz Guevara, madre del joven teniente, dijo hace 1 año que el juez no quiere llevar la boleta de excarcelación y la corte marcial no les quiso dar explicación alguna. Como madre me siento impotente por no saber qué hacer por la libertad de mi hijo. Si algo quedó claramente demostrado, dice la Carahota Digital, en el caso de Moreno Guevara y del primer teniente Ricardo José Antich Zapata, es que la Administración de Justicia no respeta acuerdos ni siquiera cuando usan a para que declaren contra sus compañeros. Y el CICPC detuvo a María Gabriela Mirabal, quien denunció a su hermano de haber sido testaferro del Tuerto Andrade. Es importante destacar que en agosto la acusada había recibido una agresión física de parte de su hijo que la dejó quebrada, pues en innumerables ocasiones Mirabal denunció los hechos de corrupción perpetradas por su hermano Gustavo Mirabal, quien habría sido el testaferro de Alejandro el Tuerto Andrade, uno de los escoltas de Chávez y ex tesorero de Venezuela. Para quienes no conocen mi historia, mi hermano Gustavo Adolfo Mirabal Castro es testaferro de Alejandro Andrade, se robó $250 millones, compró a mis padres, hermanas, finalmente a mis hijos. Nunca fui partícipe de sus actos ilícitos. Hoy se esconde en Dubái rodeado de lujos y caprichos que el dinero mal habido compra. La degradación moral hasta límites imposibles de un régimen como este, cuando meten preso a los denunciantes. Para cerrar, William Barr dice que no hay evidencia de fraude generalizado en las elecciones presidenciales. El fiscal de Estados Unidos, finalmente un firme aliado de Trump, parece que termina de retirarle la silla al presidente ya saliente. No creo que haya otra manera de mencionarlo. Hubo una afirmación de que sería un fraude sistémico y sería la afirmación de que las máquinas fueron programadas esencialmente para sesgar los resultados de las elecciones, dijo Barr. Y el Departamento de Justicia, como el Departamento de Seguridad Nacional, han investigado eso y hasta ahora no hemos visto nada que lo corrobore. 6:53 minutos, hablarles a esta hora de tecnohospitalaria.com, que innovamos para servirle y tenemos lo que usted necesita para combatir la COVID-19, mascarillas, guantes de examen, bragas de protección biológica, gel antibacterial, alcohol y mucho más. ¿Cómo encontrarnos? 212-715-8543, 212-519-6031, info@tecnohospitalaria.com, tecnohospitalaria.com, nuestra página web y por supuesto las redes sociales como Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle y tenemos lo que necesita para combatir la COVID-19. Hablarles también que regresa compuperiquito.com, recargamos sus ideas. Compuperiquito es la mejor recarga de cartuchos, de tóner y de tinta con tecnología de vacío, con la mejor calidad, al mejor precio, y tenemos delivery para las empresas que nos envíen varios cartuchos a la vez. ¿Cómo ubicarnos? Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación del Panteón del Bus Caracas, y también por el 0212-551-9450, 0424-243-2949, por supuesto en Instagram como Compuperiquito, recargamos tus ideas. Hablarle también de Mazda 3 Autopartes BCTLA, venta de repuestos Mazda en Venezuela, envíos a nivel nacional, somos tienda virtual y tenemos en promoción varios productos, varios repuestos, incluyendo
vendiendo el brazo Pitman. Voy a tratar de abrirlo en este momento, que es un repuesto muy importante para vehículos Mazda DBT50 que usted puede comprar a un precio increíble, mejor que si fuera de una chivera, en Mazda 3 Autopartes BCTLA. Nos ubica como @Mazda 3 Autopartes BCTLA en Instagram y también en el 0424-251-2826. @Mazda 3 Autopartes BCTLA. Somos tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con envíos a todo el país a través de Courier. Un minuto para leerles titulares ya. Venezuela ascendió a 102.621 casos confirmados de COVID-19, 227 nuevos casos. Ya les digo, el día de las elecciones va a haber 0 casos. Sector Salud pide a Maduro reconsiderar mes de flexibilización. La Academia de Medicina señala que la suspensión de medidas de confinamiento supone un alto riesgo de contagio de COVID-19, enfermedad que ya deja más de 102.000 casos a nivel nacional. Falleció el legislador zuliano José Luis Acosta de COVID-19. Dirigente del chavismo, candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el Circuito 5 de Maracaibo. Láser anuncia suspensión de vuelos a República Dominicana después de que los 57 pasajeros que venían en un vuelo fueran diagnosticados con COVID-19. Por cierto, Dominicano, uno de los 5 o 6 destinos que le interesan al chavismo. No les interesa Colombia, no les interesa España, no, los destinos a los que vamos los venezolanos no les interesa. Estados Unidos les interesan los destinos a los que van ellos. Coronavirus, dice el estudio estadounidense, que aumenta las dudas sobre el inicio de la pandemia. Dice que pruebas de sangre de 39 personas de 3 estados del país ya habían desarrollado anticuerpos contra el coronavirus 2 semanas antes de que se produjera la alerta en China. Reino Unido será el primer país del mundo en vacunar contra el COVID-19 y va a empezar a poner la semana que viene la vacuna Pfizer-BioNTech. Y para cerrar, Alicia Machado pide justicia para su hermano. La conocida ex Miss Universo venezolana pidió a la justicia que esclarezca el vil y cruel asesinato de su hermano, cuyo cuerpo fue encontrado la semana pasada luego de un año desaparecido. 6:56, que este día sea lo que ustedes esperan de él, 2 de diciembre. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El futuro de Venezuela se define en función del liderazgo político que tengamos en Venezuela. Y si usted es una persona que apoya a la oposición falsaria y prostibularia, usted no tiene nada que esperar de los Estados Unidos. Usted se merece lo que tiene. Porque si usted sigue pensando que en Venezuela hay oposición y cree que el destino de Venezuela se jugaba en que ganara Trump o ganara Biden, usted no solamente tiene muy poco conocimiento de las cosas, sino que se merece lo que tiene. De verdad. O sea, la visión peregrina de que todo lo de Venezuela se define, los mismos que vendían que los marines iban a salir antes del día de las elecciones para Venezuela. Entonces ahora van a lamentarse, no va a haber cambio en Venezuela, pero no